doy inicio. Día número 10, página 46. Tomar la iniciativa. Nuestra naturaleza básica consiste en actuar. No es que si actúes no en que se sitúe sobre nosotros. Esto nos permite elegir nuestras respuestas a circunstancias particulares y además nos da poder para crear las circunstancias. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo, significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. A lo largo de los años frecuentemente he tenido la oportunidad de asesorar a personas que querían conseguir mejores empleos. Les he aconsejado mostrar más iniciativa, hacerse administrar tests de interés y aptitudes, estudiar la industria, incluso los problemas específicos que afrontan las organizaciones y que después elaboren una exposición efectiva para demostrar de qué modo sus capacidades pueden ayudar a resolver las dificultades de la organización. Esto se llama venta de la solución y es un paradigma clave del éxito comercial. La respuesta es por lo general el acuerdo. La mayoría de las personas advierten cuán poderosamente ese enfoque acrecienta sus posibilidades de encontrar empleo y progresar. Pero muchas de ellas no daban los pasos necesarios, no tomaban la iniciativa para llevar esa técnica a la práctica. No sé dónde ir para someterme a los test de interés y aptitudes. ¿Cómo estudiar los problemas de la industria y la organización? Nadie quiere ayudarme. No tengo la menor idea de cómo se realiza una exposición efectiva. Muchas personas esperan que suceda algo o que alguien se haga cargo de ellas, pero las personas que llegan a ocupar los buenos puestos son las proactivas, aquellas que son soluciones para los problemas y no problemas ellas mismas, que toman la iniciativa de hacer siempre lo que resulte necesario, congruente con principios correctos y finalmente realizan la tarea. Cuando alguien de nuestra familia, aunque sea uno de nuestros hijos más pequeños, adopta una posición irresponsable, y espera que algún otro se enfrente con las cosas o proporcione una solución, le decimos, usa tus recursos e iniciativas. En realidad, antes que nosotros digamos nada, suele ocurrir que el quejoso se responda a sí mismo. Ya lo sé, tengo que usar mis REI. Mantener a las personas en el curso de la responsabilidad no es humillante, es afirmativo. La proactividad forma parte de la naturaleza humana y, aunque los músculos proactivos puedan encontrarse adormecidos, sin duda están en su lugar. Al respetar la naturaleza proactiva de las otras personas, por lo menos les proporcionamos un reflejo claro y no distorsionado de su figura en el espejo social. Desde luego, debe tenerse en cuenta el nivel de madurez del individuo. No podemos esperar una gran cooperación creativa de quienes se hallan en una profunda dependencia emocional, pero por lo menos podemos afirmar su naturaleza básica y crear una atmósfera en que las personas puedan aprovechar las oportunidades y resolver problemas confiando cada vez más en sí mismas. Actúe o deje que los demás actúen por usted. La diferencia entre las personas que toman la iniciativa y las que no lo hacen equivale literalmente a la diferencia entre el día y la noche. No estoy hablando de un 50 o 25% de efectividad, hablo de un 5000% de diferencia. En particular, si esas personas son inteligentes, sensibles ante las necesidades de los demás y están siempre alerta. Crear en nuestra vida el equilibrio de efectividad PSP, que es productividad y capacidad de productividad, requiere iniciativa. Hace falta iniciativa para desarrollar los 7 hábitos. Al estudiar los otros 7 hábitos, el lector verá que cada uno de ellos depende del desarrollo de los músculos proactivos. En todos los casos, es uno mismo quien tiene la responsabilidad de actuar. Si espera que los demás actúen sobre usted, actuarán sobre usted. Y las consecuencias en cuanto al desarrollo y las oportunidades dependen de que siga una u otra ruta.
En una ocasión trabajaba en un grupo de personas de la industria de mantenimiento del hogar, representantes de 20 organizaciones diferentes que se reunían trimestralmente a fin de compartir sus números y problemas de una manera desinhibida. Vivíamos en una época de gran recesión y el efecto negativo en esa industria en particular era más grave aún sobre la economía en general. Cuando empezamos, esas personas se sentían totalmente desanimadas. El primer día plantearon una interrogante. ¿Qué nos está sucediendo? ¿Cuál es la causa? Estaban sucediendo muchas cosas. Las presiones ambientales eran poderosas. El desempleo se había generalizado y muchas de esas personas estaban despidiendo amigos para conservar la viabilidad de sus empresas. Al final del día, todos nos sentíamos aún más descorazonados. El segundo día la pregunta fue, ¿qué nos va a pasar en el futuro? Estudiaron las tendencias ambientales con el supuesto reactivo subyacente en que éstas determinarían su futuro. Al final del segundo día estaban aún más deprimidos. Las cosas iban a ir peor antes que se pusieran mejor y todos lo sabíamos. De modo que el tercer día decidimos centrarnos en la pregunta proactiva de ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tomar la iniciativa en esta situación? Por la mañana hablamos sobre el control y reducción de costos. Por la tarde se habló sobre ampliar el mercado. Se aportaron profusamente ideas sobre ambas áreas y después nos concentramos en cosas muy prácticas y factibles. Las reuniones concluyeron con un espíritu de excitación, esperanza y conciencia proactiva. Al final del tercer día resumimos los resultados de la conferencia en una respuesta en 3 partes a la pregunta de ¿cómo está el negocio? Primera parte, lo que nos está sucediendo no es bueno y las tendencias sugieren que será peor antes que mejor. Segunda parte, pero lo que nosotros estamos determinados es que lo que suceda es muy bueno, pues controlamos mejor, reducimos los costos y ampliamos nuestro mercado. Tercera parte, por lo tanto, el negocio está mejor que nunca. Ahora bien, ¿qué diría a todo esto una mente reactiva? Vamos, afrontemos los hechos. No pueden llevar más adelante este enfoque de pensamiento positivo y autoalimentación. Más tarde o temprano tendrán que afrontar la realidad. Pero era un hecho que estábamos afrontando la realidad. Estábamos afrontando la realidad de las circunstancias del presente y las proyecciones respecto al futuro. Pero también afrontábamos la realidad de que teníamos el poder de elegir nuestra respuesta a las circunstancias y proyecciones. No afrontar la realidad hubiera sido aceptar la idea de que lo que sucede en nuestro ambiente tiene que determinarnos. Las empresas, los grupos comunitarios, las organizaciones de todo tipo, incluso familias, pueden ser proactivos, pueden combinar la creatividad y los recursos de los individuos proactivos para crear una cultura proactiva dentro de la organización. La organización no tiene por qué estar a merced del ambiente, puede tomar la iniciativa para llevar a la práctica los valores compartidos y alcanzar los propósitos compartidos de todos los individuos implicados. Escuchando nuestro lenguaje. Dado que nuestras actitudes y conductas fluyen de nuestros paradigmas, si las examinamos utilizando la autoconciencia, a menudo descubrimos en ellas la naturaleza de nuestros mapas subyacentes. Nuestro lenguaje, por ejemplo, es un indicador muy fiel del grado en que nos vemos como personas proactivas. El lenguaje de las personas reactivas las absorbe la responsabilidad. Ese soy yo soy así, eso es todo. Estoy determinado, no puedo hacer nada al respecto. Me vuelvo loco, no soy responsable, mi vida emocional es gobernada por algo que está fuera de control. No puedo hacerlo, no tengo tiempo. Es decir, me controla que está fuera de mí el tiempo limitado. Si mi esposa fuera más paciente, la conducta de algún otro está limitando mi efectividad. Tengo que hacerlo. Las circunstancias u otras personas me fuerzan a hacer lo que hago. No tengo la libertad de elegir mis propias acciones. Ese lenguaje deriva de un paradigma básico determinista y en su espíritu está transferir la responsabilidad. No soy responsable, no puedo elegir mi respuesta. Lenguaje reactivo, lenguaje proactivo. Lenguaje reactivo, no puedo hacer nada. Lenguaje proactivo, examinemos nuestras alternativas. Lenguaje reactivo, no soy así. Lenguaje proactivo, puedo optar por un enfoque distinto. Lenguaje reactivo, me vuelve loco. Lenguaje proactivo, controlo mis sentimientos.
Lenguaje reactivo, no lo permitirán. Lenguaje proactivo, puedo elaborar una exposición efectiva. Lenguaje reactivo, tengo que hacer eso. Lenguaje proactivo, elegirá una respuesta adecuada. Lenguaje reactivo, no puedo. Lenguaje proactivo, elijo. Lenguaje reactivo, debo. Lenguaje proactivo, prefiero. Lenguaje reactivo, sí. Lenguaje proactivo, pase lo que pase. Una vez me preguntó un estudiante, ¿me da permiso para faltar a clase? Tengo que viajar con el equipo de tenis. ¿Tienes que ir o has elegido ir? Pregunté. ¿Realmente tengo que hacerlo?, exclamó. ¿Qué ocurriría si no lo haces?, pregunté. Me sacarían del equipo. ¿Te gustaría eso? Claro que no. En otras palabras, tú eliges ir porque así te lo ordena la consecuencia de seguir en el equipo. ¿Qué sucederá si te pierdes mi clase? No lo sé. Piensa, ¿cuál crees que serían las consecuencias naturales de que faltaras a clase? Usted no va a echarme, no es así. Esa sería una consecuencia social, sería artificial. Si tú no acompañas al equipo de tenis, no juegas. Eso es natural. Pero si no asistes a clase, ¿cuál sería la consecuencia natural? Supongo que no aprenderé. Exacto. De modo que tienes que sopesar esa consecuencia y la otra consecuencia y elegir. Sé que si estuviera en tu caso optaría por ir con el equipo, pero no digas nunca que tienes que hacer algo. Entonces elijo irme con mi equipo, respondió humildemente. Y mi clase objeté otra vez con burlona incredulidad. Un serio problema del lenguaje reactivo es que se convierte en una profecía de autocumplimiento. Refuerza el paradigma de que estamos determinados y genera pruebas en apoyo de esa creencia. La gente se siente cada vez más impotente y privada de su autocontrol, alejada de su vida y de su destino, culpa a fuerzas externas, a otras personas, a las circunstancias, incluso a los astros de su propia situación. En un seminario en el que yo hablaba sobre el concepto de proactividad, un hombre dijo: Stephen, me gusta lo que dice, pero las situaciones difieren entre sí. Por ejemplo, mi matrimonio. Estoy realmente preocupado. A mi esposa y a mí ya no nos unen los antiguos sentimientos. Supongo que ya no la amo y que ella no me ama a mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya no sienten nada el uno por el otro?, pregunté. Así es, y tenemos 3 hijos que realmente nos preocupan. ¿Usted qué sugiere? Ámela, le contesté. Pero le digo que ese sentimiento ya no existe entre nosotros. Ámela. No me entiende, el amor ha desaparecido. Entonces, ámela. Si el sentimiento ha desaparecido, esa es una buena razón para amarla. Pero ¿cómo amar cuando uno no ama? Amar, querido amigo, es un verbo. El amor, el sentimiento, es el fruto de amar, del verbo. De modo que ámela, sírvala, sacrifíquese por ella, escúchela, comparta sus sentimientos, apréciela, apóyela. ¿Está dispuesto a hacerlo? En la gran literatura de todas las sociedades progresistas se habla de amar, del verbo. Las personas reactivas hablan del sentimiento. Ellas se mueven por sentimientos. Hollywood por lo general nos convence de que no somos responsables, de que somos un producto de nuestros sentimientos. Pero los guiones de Hollywood no describen la realidad. Si nuestros sentimientos controlan nuestras acciones, ello se debe a que hemos renunciado a nuestra responsabilidad y que permitimos que los sentimientos nos gobiernen. Las personas proactivas hacen hincapié en el verbo amar. Amar es algo que se hace, los sacrificios que se hacen, entrega de uno mismo, como una madre que pone un recién nacido en el mundo. Para estudiar el amor hay que estudiar a quienes se sacrifican por los otros, incluso por personas que los hieren. Los padres tienen el ejemplo del amor que ellos mismos despiertan, los hijos por los que se sacrifican. El amor es un valor creado por medio de acciones amatorias. Las personas proactivas subordinan los sentimientos a los valores. El amor, el sentimiento puede recuperarse. Círculo de preocupación, círculo de influencia. De otro modo excelente de tomar más conciencia de nuestro propio grado de proactividad consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Cada uno de nosotros tiene una amplia gama de preocupaciones: la salud, los hijos, los problemas del trabajo, la deuda pública, la guerra nuclear. Podemos separarlas de las cosas con las que no tenemos ningún compromiso mental o emocional, creando un círculo de preocupación.
Cuando revisamos las cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupación, resulta evidente que sobre algunas de ellas no tenemos ningún control real y con respecto a otras podemos hacer algo. Podemos identificar las preocupaciones de este último grupo suscribiéndolas dentro de un círculo de influencia más pequeño. Entonces, círculo de preocupación y cosas que nos preocupan. Determinando cuál de estos dos círculos es el centro alrededor del cual gira la mayor parte de nuestro tiempo y energía, podemos descubrir mucho sobre el grado de nuestra proactividad. Las personas proactivas centran sus esfuerzos en el círculo de influencia, se dedican a las cosas con respecto a las cuales pueden hacer algo. Su energía es positiva, se amplía y aumenta, la cual conduce a la ampliación del círculo de influencia. Por otra parte, las personas reactivas centran sus esfuerzos en el círculo de la preocupación. Su foco se sitúa en los defectos de otras personas, en los problemas del medio y en circunstancias sobre las que no tienen ningún control. De ello resultan sentimientos de culpa y acusaciones, un lenguaje reactivo y sentimientos intensificados de aguda impotencia. La energía negativa generada por ese foco, combinada con la desatención de las áreas en las que puede hacer algo, determina que su círculo de influencia se encoja. Cuando trabajamos en nuestro círculo de preocupación otorgados a cosas que están en su interior del poder de controlarnos, no estamos tomando la iniciativa proactiva necesaria para efectuar el cambio positivo. Entonces, círculo de influencia y alrededor un círculo más grande que el círculo de preocupación. En páginas anteriores compartí con el lector la historia de mi hijo, que debía afrontar serios problemas en la escuela. A Sandra y al mí nos preocupaban profundamente su aparente debilidad y el modo en que otras personas estaban tratándolo. Entonces, círculo de preocupación y círculo de influencia. Foco proactivo. La energía positiva amplía el círculo de influencia. Pero esas cosas estaban en nuestro círculo de preocupación. Cuando centrábamos nuestros esfuerzos en ellas no conseguimos nada, salvo intensificar nuestros sentimientos de inadecuación y desvalimiento y reforzar la dependencia de nuestro hijo. Solo cuando pasamos a trabajar en nuestro círculo de influencia, cuando nos centramos en nuestros propios paradigmas, empezamos a crear una energía positiva que nos cambió a nosotros y finalmente influyó también en nuestro hijo. Trabajando sobre nosotros mismos en lugar de preocuparnos por las condiciones, pudimos influir en las condiciones. En virtud de su posición, su riqueza, su rol en sus relaciones, en algunas circunstancias del círculo de influencia de una persona, es más grande que su círculo de preocupación. Esta situación refleja una miopía emocional antiinfligida. Otro estilo de vida reactivo centrado en el círculo de preocupación, aunque hayan tenido que priorizar el empleo de su influencia, las personas proactivas tienen un círculo de preocupación que es por lo menos tan grande como su círculo de influencia y aceptan la responsabilidad de usar esa influencia con responsabilidad. Círculo de influencia más pequeño y el círculo de preocupación enfocado en el círculo de influencia. Foco reactivo. La energía negativa reduce el círculo de influencia. Y el círculo de influencia afuera y en el centro el círculo de preocupación.